Carlos Alberto Martínez, ¿cómo estás? Buenos días, ahora Bien, sí, ya gracias, Fernando. oficialmente. Buenos días al auditorio. A ver, ¿cuáles son las razones que han propiciado este fortalecimiento de la moneda mexicana frente al dólar? Mira, la más importante es, sin lugar a dudas, lo que está ocurriendo con el diferencial de tasas de interés que hay entre México y los Estados Unidos. La gente que invierte en México en pesos mexicanos es fondos internacionales, por ejemplo, de pensiones, los grandes bancos, los grandes, digamos, agentes económicos que tienden a invertir. ¿Qué es lo que está pasando? Que en Estados Unidos tú más o menos compras dólares y te pagan un no despreciable 5% de interés por comprar bonos del Tesoro norteamericano. Pero si compras bonos, UDIbonos o cualquier instrumento mexicano de deuda, fundamentalmente lo que vas a obtener al final es una tasa de interés del 11%. Entonces, los agentes económicos internacionales ponderan 5% en dólares o 11.5% más o menos, 11.25% en pesos mexicanos. De ahí que más o menos estamos hablando de que, fíjate, Eduardo, todos los días se mercadean en México alrededor de 4.000 millones de dólares diarios en su compra-venta, pesos por dólares, y es una cantidad impresionante. Hay que entender que el dólar contra el peso ya son operaciones mundiales. El peso mexicano es la quinta moneda más comercializada en el mundo. Obviamente después del dólar, que es la número uno, estamos hablando también del euro como número dos, la libra esterlina, el yen japonés. Entonces, y ya vendría después México. De los países emergentes que se conocen, México es la moneda con mayor número de transacciones por día. Entonces, pues estamos hablando de 4.000 millones diarios, es el promedio, ¿eh? Y hay ocasiones en que llegamos a alcanzar los 6.000 millones de dólares en un día de compra-venta. Entonces, esa es, digamos, la principal razón. Me pagas más en pesos de lo que puedo recibir en dólares. Entonces, siempre 6.25 de diferencia sigue siendo muy atractivo para los inversionistas internacionales. Esa es la razón principal. Esa es la principal, pero no es la única. ¿Qué otra No, no, desde juega? luego, ¿Qué correcto, otros no, factores no, no es la juegan? única. Después viene una cantidad importante de rama de dólares en México de manera diaria. Adicional a los 4.000 millones que se compran, venden al día en instrumentos de deuda, bonos, etcétera, tenemos 1.300 millones diarios México recibe de dólares producto del comercio exterior. Pues más o menos, si te fijas, 1.300 millones de dólares diarios te dan a lo largo del año lo que tenemos más o menos 360, 370.000 millones de dólares al año solo de comercio exterior. Entonces, una economía que recibe 360.000 millones de dólares en un año, producto del comercio exterior, y que día a día comercializa otros 4.000 millones de dólares diarios en compra-venta de bonos en pesos, ya es una cantidad, pues son 5.300 millones de dólares al día. Más, estás hablando, por ejemplo, de la entrada de dólares del petróleo. Estás hablando de la entrada de dólares también a México del turismo, que si bien es cierto es estacional, pues también te va dando una masa en dólares interesante. Y últimamente, fíjate que estaba yo viendo algunos estudios en donde ya se está en las remesas, el auditorio recordará que más o menos en el país se reciben 55.000 a 60.000 millones de dólares al año. Entonces, esto también es producto del esfuerzo de los trabajadores mexicanos, de los paisanos, como los conocemos, que van al extranjero y mandan sus remesas, y desafortunadamente también es parte del dinero que el narcotráfico está llegando, mandando a México, que ya no lo hacen como se conoce con los pocket money. O sea, ya no son personas físicas que pasan la frontera con dinero en los bolsillos o a través de vehículos, ¿no? Trailer,
submarinos, todo lo que sabemos que se mueve la droga y la droga que se manda a Estados Unidos, pues es pagada y el pago pues también se manda en dólares. Allá pues te la pagan en dólares, más o menos un gramo de cocaína vale alrededor de $20. Entonces, más o menos, pues imagínate las cantidades impresionantes que se tienen. Fíjate, en 2011, la DEA decomisó casi $1,000 millones de producto del narcotráfico, 750,000 millones en un año. Y de ahí, lo que está sacado, 750,000 millones de dólares en un año, y lo que tienes que este año pasado solo decomisó 230. Quiere decir que se te pasaron 500 y tantos mil millones de dólares de narcotráfico. Pero claro, esa es la medida más pequeña, ¿eh? Hay que ser honestos, sí ya está entrando a través del sistema financiero en envío de remesas producto del narcotráfico. Es el 20%, pero ya empieza a crecer el 20% de las remesas. El otro realmente el 80% sí es el esfuerzo de los mexicanos legales o ilegales que están en Estados Unidos. Entonces tienes la gran cantidad de compra-venta de bonos, tienes el comercio exterior, tienes el turismo y tienes las remesas. En ese orden de importancia y de tamaño, tienes esta compra y venta de dólares y entrada de dólares al país de manera diaria. Y eso, pues México, ahora sí, perdón que lo diga, pues le sobran los dólares, ¿no? Entran, pero por múltiples áreas en grandes cantidades todos los días. Ahora, también tiene que ver influye el asunto del debilitamiento del dólar. Se ha dado a conocer la inflación, el dato más reciente de la inflación en Estados Unidos es de 4.9%. O sea, ya va consistentemente bajando, aunque tú nos has dicho con toda precisión y claridad, es que en la medida en que se acerque al 2%, que es la meta inflacionaria que tiene la Reserva Federal, bueno, Estados Unidos en materia inflacionaria, eh, tiene el 2% como meta. Bueno, entre más se acerque al 2%, va a ser más difícil bajar la inflación. Pero bueno, la inflación, ¿qué papel juega y qué papel juega la tasa de interés de referencia en Estados Unidos, que ha incrementado de manera muy importante en todo este debilitamiento del dólar a nivel internacional? Es muy importante, y qué bueno que lo señalas, porque estamos en un episodio mundial de altos niveles de inflación. Europa lo alcanzó hace poquito, la semana pasada se dio a conocer el dato, 7% en la zona euro. Eso generó que el Banco Central de Europa, que maneja los euros, subiera en 50 puntos básicos su tasa de interés. México, su inflación anda alrededor también del 7%, 6.9 salió el dato de inflación el día de ayer, y antier también salieron los preliminares. Lo que tienes ahí es que tienes 7% también de inflación, y en Estados Unidos ya tienes el 6.9% de inflación. Entonces, esto a nivel mundial está generando que los bancos centrales, el Banco de México suba su tasa en pesos, la Reserva Federal suba su tasa en dólares, el Banco Central Europeo suba su tasa en euros. Y esto está generando un proceso que está anotando el debilitamiento del dólar contra las monedas extranjeras, que siguen pagando todavía mejores tasas que el dólar. Y eso está generando este debilitamiento. Y el tema es que hay que recordar que Estados Unidos compra 3 trillones de dólares de productos y mercancías del mundo entero y solamente vende 2. Entonces está 1 trillón de dólares en déficit comercial con el mundo. Vendo 2, pero compro 3 trillones de dólares, y eso es lo que está generando que el dólar esté débil. Entonces tienes un dólar débil, tienes un peso mexicano que paga 6.25% más de tasa de interés en dólares que si lo hubieras invertido en dólares. Allá te pagan 5, aquí te pagan 11.25. Entonces, eso se está generando un fortalecimiento impresionante del peso mexicano, o, si lo quieres ver así, del debilitamiento del dólar. ¿Cuándo, es la última pregunta que quisiera hacerte, y mira, me quedaría horas hablando contigo?
Pero dime, ¿hasta cuándo puede o qué es lo que puede romper esta tendencia de fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar? ¿O es eterno o hasta que el dólar decida? Sí, hasta que el dólar decida, siendo muy honestos, bueno, el 80% de los dólares que se compran y venden en el mundo y de los pesos fundamentalmente se compran y venden en Chicago, no en México. Entonces, no están en las manos ni de México, ni del Banco de México, ni del gobierno fortalecer al peso mexicano o debilitarlo en su momento. Pero yo creo que esto va a empezar a cambiar. La reunión de la semana que entra del Banco de México ya se ha esbozado a través de la gobernadora del Banco Central, la gobernadora Victoria Ceja. Lo que está diciendo ella es que es posiblemente que se maneje una pausa en el incremento de tasas de interés, porque la inflación en México, de la de Estados Unidos, México y Canadá, es la que más difícil se va a controlar, porque depende de otros factores, no nada más de la política monetaria. La inflación en México, lo hemos comentado en tus espacios, es producto de la inseguridad, producto de políticas de gobierno, de precios de garantía, por ejemplo, que te está generando una distorsión en el mercado de maíz, porque ahora el maíz en el mundo es más barato que en México y todavía México lo hace más caro por los precios de garantía que el gobierno le ofrece a los productores. Entonces el productor dice, ¿para qué voy a comprar maíz barato de Estados Unidos si en México el gobierno me garantiza un precio mayor? Y eso se está trasladando al precio de la tortilla, por ejemplo. Entonces, estos son mecanismos que rebasan el aspecto monetario per se. Entonces, eso, más el diferencial de tasas de 6.25, lo mencionábamos, contra el dólar, sí hay espacio, y tienes un dólar, fíjate, ayer cerró en 7.53 pesos por dólar, 17, es un superpeso muy fortachón, y eso te está garantizando que México sí podría ir disminuyendo ligeramente el diferencial de tasas. 5 en Estados Unidos, 11.25 en México, 6.25 de diferencia, sí permitiría al Banco de México disminuirla un poco, punto a 6, ¿no? Que más o menos sea a 5.75, sigue siendo muy atractivo para los fondos internacionales invertir en pesos, lo puede seguir fortaleciendo, pero no tanto, como todos los extremos son malos. 17.53 que cerró ayer, la verdad es que te está generando también perdedores por otro lado. Entonces sí, yo creo que un ajuste gradual sí se puede llegar a ver. Digamos, el cálculo que tenemos es que el dólar, su precio real, debería estar en 19.50. Estamos hablando de 2 pesos de diferencia, ¿no? Bien. Todo ese margen es el que tienes. Bien, Carlos, muchas gracias por habernos explicado esto de manera sencilla, accesible. Muchas personas se preguntan qué es lo que diablos está pasando con el peso mexicano. Ahí está usted la respuesta. Si usted no la vio completa, vaya a nuestras redes sociales. Ahí está el programa completo donde puede repasar las respuestas de Carlos Alberto Martínez, a quien mando un caluroso saludo. Un abrazo, mi estimado Carlos. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias al auditorio. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Hacemos una pausa y después nos vamos con